QuickBooks Online. Compras de gastos por proveedores 2026, pagos o cuentas a pagar. AP, ciclar, prepararnos y tomar un café, porque vamos a ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2026 aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando el archivo de muestra gratuito de QuickBooks Online simplemente escribiendo en el navegador, QuickBooks Online Test Drive, buscando el resultado que en Intuit.com en la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks, seleccionando la versión estadounidense del software. Entonces quizá tengamos que verificar que no somos un robot. Tengo un asistente que es un robot, pero solo digo, oye, mira, no me lo estás impidiendo nada. De todas formas voy a entrar, y mi asistente me lo dijo, porque es una buena robot, ¿no? Ara, me encanta. Soy el tipo de robot que ayuda mucho, así que aquí no hay bloqueos. Estás libre, así es. Solo tienes que ser firme con ellos. Se echarán atrás. Si les dices que vas a ir que es un buen robot, los traes, ¿bien? Así que lo que vamos a hacer esta vez es abrir nuestro archivo de muestra de la empresa. Vamos a revisar los informes, que están situados en el lado izquierdo. Vamos a hacer esto cada vez que abramos los dos estados financieros principales en los favoritos, serán los favoritos de todos. ¿Por qué? Porque estos son los informes financieros, el balance y el estado de resultados. Haz clic derecho en el balance abierto en una nueva pestaña. Haz clic derecho en el beneficio y pérdida. Vamos a abrir eso también en una nueva pestaña. Claro, Ara, sí. Primero un balance perfecto, luego pérdidas y beneficios. Todo el mundo tiene 2 de 2. Seguro. Esos serán los estados financieros, los que se usen siempre, solo que cambiarán el rango de fechas. Oh, 10-125 a 1231, a 5 durante todo el año. Voy a cerrar esto a la derecha para los insights. Voy a la pestaña a la derecha, y estamos en la P y la L, el resultado de pérdidas, también conocido como cuenta de resultados, pasando de O101 a 5 tabulaciones, 1231, y luego 5 tabuladoras. Y ahí lo tenemos. Ese es el proceso de configuración que hacemos cada vez, recordando, como contable, cuál es nuestro objetivo. Primero crear los estados financieros para hacer lo que sea necesario con ellos, que al menos serán impuestos en Estados Unidos a final de año, así como análisis financieros, posiblemente auditorías, documentos de préstamo necesarios para el banco y demás, y también para comunicarnos con las personas con las que tenemos que tratar en las transacciones financieras, facilitando lo máximo posible al propietario o a los directivos del negocio, no pensar tanto en la contabilidad, sino en tratar con los clientes que hacen ventas, normalmente. Así que si entramos en el botón más aquí, tenemos, una vez más, nuestros ciclos ahora, al introducir los datos en el sistema, los introducimos junto con los formularios. Así que estas serán las formas que realicen las transacciones financieras. Si tienes un sistema muy básico, entonces tendrás menos formularios, porque estarás más basado en un sistema basado en devengo, posiblemente apoyando más en los feeds bancarios. Pero cuanto más complejo se vuelve el sistema, más transacciones tendrás que hacer que no impliquen efectivo, y tendrás que usar más los formularios y asegurarte de que el sistema está organizado. Esta vez, vamos a empezar por el lado del vendedor, y ahí es donde va el dinero. A veces es un poco más complejo pensar en el dinero que sale, porque hay múltiples cuentas o razones por las que el dinero sale frente al dinero que entra, que normalmente es en lo que te especializas. En otras palabras, si piensas en la cuenta de resultados, eso es lo que representa tu rendimiento a lo largo del tiempo, de lo que hablaremos más adelante en la sección de informes. Vamos aquí al estado de resultados. Tenemos cuentas de ingresos y de gastos que van a ser los dos tipos principales de cuentas con las que estamos lidiando ahora mismo. Las cuentas de ingresos, normalmente es una empresa de diseño, así que hay varias diferentes en este archivo de ejemplo de la empresa, pero la mayoría de las veces tienes, como algunas cuentas que serán las cuentas de ingresos, porque haces, como, una cosa, te especializas, lo que hagas, tienes varios clientes, pero te pagan por lo que sea en lo que te especialices en el lado de gastos, sea como sea que lo pagues. ¿No estás haciendo bien el teléfono? No estás haciendo lo que sea por lo que pagas, ¿verdad? Estás contratando a otra persona para eso. Por lo tanto, tienes varios proveedores a los que pagas, pero también varias cuentas que básicamente te explican lo que pagas. Así que, en ese sentido, tienes más categorías de gastos de las que realmente tienes.
En el lado de ingresos, normalmente, sin embargo, en el lado de gastos, a menudo es un poco más fácil para las pequeñas empresas, porque no tienes que lidiar con el componente de acumulación. Normalmente pagas las cosas a medida que vencen usando las fuentes bancarias. Así que vimos la alimentación bancaria la última vez. Si entro en las apps, en todas las apps, y vamos a la contabilidad. Aquí están las fuentes bancarias. Ahora bien, si estás en un sistema básico, como la mayoría de las pequeñas empresas, muchas veces puedes simplemente pagar las cosas a medida que vencen con transferencias electrónicas, lo que las hace ideales para automatizar los feeds bancarios, con el memorando mostrando, con suerte, a quién pagas, para que básicamente puedas asignarlo a la cuenta, y eso será más fácil de seguir. También puedes, si tienes una tarjeta de crédito, algo similar, en lugar de reducir la cuenta bancaria, aumentar la deuda a medida que se produzcan los cargos. Sin embargo, si tienes un negocio grande o necesidades especializadas, entonces tienes que tratar con cuentas a pagar, recordando que las cuentas a pagar suelen aparecer cuando tienes empresas grandes, porque hay más transacciones, intentando maximizar el valor temporal del dinero. Así que déjame darte un resumen rápido de que muchas personas podrían especializarse en grandes empresas que gestionan cuentas a pagar, y la estrategia para hacerlo es, bueno, quiero conservar mi dinero el mayor tiempo posible, aunque sea solo unos días. ¿Por qué? Por el tiempo, el valor del dinero, porque hay inflación. Así que cuanto más tiempo pueda conservar mi dinero, más valor obtengo, porque puedo invertirlo durante más tiempo. Por ejemplo, si eres una empresa pequeña, no es gran cosa. Porque si tengo una factura de teléfono de $75 y la pago hoy o dentro de 15 días, me da igual. Normalmente tengo el flujo de caja para pagar un billete de $75, y no hay mucha diferencia en tiempo ni en el valor del dinero debido a la inflación para ese periodo. Pero si tengo millones de transacciones, o miles o cientos de transacciones que son más bien 7.500 cada una, o simplemente un montón de pequeñas transacciones, entonces se vuelve bastante importante. Es importante retrasar el pago lo más tarde posible. Y la forma de hacerlo es crear un componente de devengo, para que puedas pagar y organizar las facturas para aprovechar cualquier descuento en efectivo y pagarlas lo más tarde posible, lo cual puede ser bastante complejo y en empresas grandes se convierte en un área especializada. ¿Qué opinas de nosotros? ¿Eso suena bien? Sí, perfecto para montajes pequeños. Feeds bancarios. Hazlo muy simple. Simplemente empareja y vete cuando alcances volúmenes mayores. Sin embargo, cuentas a pagar es tu aliado para estirar el dinero, conseguir descuentos y esquivar sorpresas. Tiene todo el sentido. ¿Por qué ocultan esa pestaña en la demo? Demasiados detalles para empezar. Muy bien. Así que bajemos al diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo de escritorio, pero solo estoy mirando el flujo de los formularios, que está un poco más representado de forma pictórica con este diagrama de flujo. Así que ahora, en lugar de mirar las cosas solo cronológicamente, queremos verlas en términos de ciclos, y luego queremos desglosar los ciclos. Antes estaba en el antiguo escritorio, y todavía se escucha esta terminología, el ciclo de proveedores, el ciclo de clientes, el ciclo de empleados. En los libros de texto podrían llamarlo ciclo de cuentas a pagar o gastos. Y el ciclo del cliente sería el ciclo de ingresos, o el ciclo de ventas, o el ciclo de cuentas a cobrar. Y luego el ciclo del empleado sería simplemente el ciclo de nómina. Ese sería el lenguaje diferente que vas a escuchar. Ahora, de nuevo, el vínculo con el lenguaje se está volviendo bastante confuso, ¿verdad? Porque tienes el lenguaje de los libros de texto, y luego tienes el antiguo lenguaje de QuickBooks, que estaba detallado por la disposición del sistema, que estaba por estos cubos de ciclos, y también usaban el sistema desplegable, que nos dio esta terminología de listas, que no es exactamente la que ves en los libros de texto. Y ahora que estamos en un sistema online y web que no está organizado como las antiguas versiones de escritorio, hay toda esta terminología extraña que está ocurriendo, y diferentes contables usan términos distintos. Así que estamos en una época de caos por todos estos cambios que están ocurriendo, solo desde el punto de vista del lenguaje. Pero aún podrías llamar a los ciclos como quieras. Aún así, quieres pensarlo básicamente como un ciclo, porque así es como el flujo realmente ocurre en formato cronológico a ciclo. Así que, estamos en el ciclo de proveedores. Vamos a empezar aquí, lo que significa que el dinero en última instancia se está destinando a las pequeñas empresas. Querrás estar en un sistema de efectivo, pagando las cosas cuando venzan con un formulario tipo cheque, o, en otras palabras, un formulario de gastos. Eso sería lo ideal,
porque serían transferencias electrónicas. Sucede, permitiéndote esperar a que todo se salga del banco y luego pagarlos con feeds bancarios. ¿Por qué puedes hacer eso? ¿Por qué no pudimos hacerlo antes? Porque antes teníamos cheques. Así que muchas veces pagas con cheques. El problema con los cheques es que si esperas a que se compensen en el banco, pierdes el propósito de uno de los principales objetivos de la contabilidad en ese momento, que es el problema de la diferencia de tiempo entre cuando emites el cheque y cuando se compensa. ¿Derecha? En otras palabras, si tienes que gestionar cheques, si tienes un cliente o tú mismo que aún emite cheques, tienes que registrar la transacción cuando lo escribes, porque el cheque tiene que enviarse por correo y luego ser depositado. Y luego el otro banco tiene que informar a tu banco que el cheque ha sido compensado antes de que llegue a tu feed. Así que lo que quieres hacer es, si tienes un problema con otra persona, querrás poder decir, oye, he escrito el cheque y o bien se ha liquidado o no. La única forma de hacerlo es apuntar la información cuando escribes el cheque. Pero cuando estás en el proveedor o en el lado electrónico, realmente no necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque el momento es mucho más cercano para las pequeñas empresas. Es decir, cuando hago una transferencia electrónica, la transferencia debería hacerse casi instantáneamente, al menos en 3 días, hoy en día, y cada vez dependemos más de ella. Por eso nos sentimos más seguros para decir, mira, solo voy a grabar la transacción. Cuando hago la transferencia electrónica, no es tan eficiente o no es tan óptima desde un sistema de control interno, porque un sistema de control interno diría, no, deberías escribir primero la transacción y luego verificar que se compensó con el banco, teniendo 2 conjuntos de libros que se están conciliando, lo que te da un control interno. Pero la mayoría de las veces, las pequeñas empresas van a decir, voy a prescindir de ese control interno para transferencias electrónicas, porque es mucho más rápido esperar a que todo se apruebe en el banco, y simplemente registrar la transacción a medida que se evalúe. Y me siento bastante seguro con los feeds bancarios, y puedo verificar los feeds bancarios a medida que pasan en tiempo real, así que eso se vuelve más posible de hacer. ¿Te parece correcto? Ahora, sí, eso cuadra. A las pequeñas empresas les encanta saltarse el paso extra, ya que los feeds bancarios hacen que la conciliación sea casi instantánea, cambias algo de control por velocidad, pero con la liquidación electrónica rápido, es de bajo riesgo, totalmente común. Vale. A medida que un negocio crece, aunque quizá quieras insertar, una vez más, el control interno, porque ahora tienes muchas más transacciones y varias personas implicadas, y eso podría ser una forma de establecer un control interno. Y quieres el valor temporal del dinero pagando la factura lo más tarde posible. Así que podrías decir que, en vez de pagar la factura cuando vence con una transferencia electrónica, voy a introducir la factura en el sistema como factura, voy a seguir la fecha de vencimiento para ver cuándo vence, y luego voy a pagar la factura lo más tarde posible. Así que, en ese caso, ahora hemos introducido un componente de devenganza. Así que cuando introduzco la factura en el sistema, ahora será un aumento de la transacción no basada en efectivo en el pasivo de cuentas a pagar, y luego registrará el gasto en el momento en que introduzcas la factura. Ahora, fíjate en cuanto a la terminología. Si estás pagando la factura telefónica y te imaginas que la compañía telefónica te envía una factura o un correo electrónico, que ahora es algo parecido a lo que es la factura en nuestro caso, aunque lo que enviaron diga factura, nosotros lo vemos como una factura a nuestro nombre. Así que el lenguaje normal para nosotros es una factura, porque en nuestro lado de la mesa, al introducirla en nuestro sistema, somos la persona que compra bienes y servicios, y por tanto el término es un formulario de factura, mientras que cuando enviamos nuestra factura a otras personas, verás, en términos normales, podría llamarlo nuestra facturación, lo llamaremos facturación. Así que la factura o la factura puede ir o recibir, depende de en qué lado de la mesa estemos. Pero en la terminología de QuickBooks, factura solo significa que vamos a cobrar al cliente por trabajos que hemos realizado y que aún no hemos recibido el pago, y la factura significa que somos nosotros quienes reciben el trabajo de otra empresa, ¿verdad? Estamos pagando por bienes y servicios para nuestra empresa. Ahora bien, es aún un poco más detallado que eso, porque si recibimos la factura telefónica de la compañía telefónica, puede que no la introduzcas en el sistema QuickBooks como factura. ¿Por qué no lo introducir en el sistema de QuickBooks como factura? Porque simplemente lo vas a pagar con un formulario de cheque o un formulario de gastos.
Vas a pagarlo con los feeds bancarios. El feed bancario generalmente simplemente crea un formulario de gastos, que es un tipo de, en esencia, formulario de cheque, y va a reducir directamente la cuenta corriente. Entonces, el nombre del formulario es diferente al nombre del documento, ¿verdad? El documento podría decir una factura que viene de la compañía telefónica, porque para ellos están facturando a sus clientes. Para nosotros, en el lenguaje normal, lo vemos más como una factura que como una factura, y lo introducimos en los formularios del sistema, probablemente no como factura, pero lo pagamos con un tipo de formulario de cheque, como una transferencia electrónica, que normalmente se realiza electrónicamente a través de los feeds bancarios, ¿vale? Pero podríamos introducirlo como factura. Así que el formulario de factura en sí como formulario de entrada de datos, no como un lenguaje normal, significa que vamos a aumentar las cuentas a pagar. Así que si introduzco un formulario de factura en el sistema, aún no lo estoy pagando, voy a aumentar las cuentas a pagar con él, y luego tendré que hacer seguimiento y pagar la factura. En algún momento futuro, quizá pueda saldarla con feeds bancarios, pero lo más probable es que pague la factura directamente con una transferencia electrónica o cheque, y luego verifique que ya está pagada con los feeds bancarios. Vale. Así que si eso fuera el caso, ¿suena bien? Ara. Sí, eso es exactamente. El formulario no trata sobre cómo llaman a su periódico. Se trata de lo que haces. Por tu parte, si vas a acumular la deuda, primero, usa el formulario de factura y sube el paso. AP, si solo pagas hoy, el formulario de gastos o el formulario de cheque, el banco se encargará de la prueba después, lo que hace el sistema mucho más flexible. Y sí, tienes razón. La mayoría de la gente se salta la devengación a menos que las matemáticas de flujo de caja indiquen vale. Así que si entro en el botón más aquí está el centro de las facturas. Son facturas y gastos. Y si pulso el desplegable aquí, podrías verlo así. Así que siento que puedo ampliar esta parte. Vale, ahí está. Y luego puedo ampliar o colapsar esa parte superior en facturas y gastos. ¿Dónde está el formulario de colapso? Siento que no es tan fácil colapsarlo. Boom, boom, boom. Ahí está. Tengo que desplazarme hacia arriba para encontrarlo. Así puedo colapsarlo. Vale, ahora estoy bajo las facturas y gastos. Así que los gastos nos van a dar básicamente todas las transacciones que están bajo el botón de más, bajo el proveedor o en el área del vendedor. Podríamos tener formularios de gastos y cheques, que son básicamente lo mismo, excepto que un formulario de gastos es lo que normalmente se hace con una transferencia electrónica. Así que eso es en realidad más común, mientras que el formulario de cheque sigue disminuyendo la cuenta corriente, pero tendrá un número de cheque relacionado. Luego tenemos el formulario de facturas, que aumentará las cuentas a pagar. Si aumentas las cuentas a pagar, tendrás que pagar el formulario de factura. ¿Con qué vas a pagar el formulario de factura? Vas a pagarlo con un formulario de pagar facturas. Ahora bien, ¿qué es un formulario de pagar facturas? Es solo un formulario de cheque o de gastos, lo que significa que el formulario de pagar facturas simplemente va a reducir la cuenta corriente y pagar al proveedor. Sin embargo, no va a hacer que la otra parte de la transacción no vaya a la cuenta de gastos, porque ya has llegado a la cuenta de gastos cuando introduciste la factura. Así que esto solo quiere decir, mira, es un cheque especial que siempre va a reducir las cuentas a pagar, es decir, que te indica que hemos pasado por un componente de devengo, aunque básicamente es un formulario de cheques, y luego están las órdenes de compra, de las que podríamos hablar más adelante. Si tienes inventario que pueda estar involucrado, hablaremos sobre la orden de compra. Los créditos de proveedores serán más un área especial. El crédito de tarjeta de crédito, que básicamente será que pagamos las cosas en lugar de con la cuenta corriente. Quizá tengamos que pagar con tarjeta de crédito y gestionar esa información, y luego, si introduces cheques, podrías imprimirlos, algo que no suele pasar hoy en día, porque la mayoría de la gente paga electrónicamente, o quizá solo usa un talonario si sigue usando el talonario de cheques tradicional, pero podrías comprar cheques, meterlos en la impresora y que la impresora los imprima, en cuyo caso tendrías que usar el formulario de impresión de cheques aquí, y luego, podríamos añadir proveedores al final. Esto nos da básicamente una lista de todas las transacciones, que podemos filtrar por el estado de abierto, vencido o pagado, y eso normalmente se aplicaría al formulario de factura. Tenemos el método de entrega, la fecha y luego el beneficiario. Estos serán los proveedores,
normalmente en los que pensamos en este lado. Así que si cierro eso, voy a abrir el martillo. Hamburguesa otra vez, y vamos a la sección de vendedores. Así que si entro en la sección de proveedores, estas son las personas a las que realmente pagamos. Así que estas son las personas a las que compramos cosas. Estas son las personas a las que realmente emitimos el cheque o a quienes enviamos el pago electrónico. Esa va a ser la idea general. Déjame dedicar más tiempo a esto. Vamos la próxima vez y vamos a verlo. Pero luego tenemos las facturas, los pagos, el kilometraje y los contratistas. Así que esa va a ser la idea general. Vamos a tratar con los proveedores. Y normalmente solo necesitas saber el nombre del proveedor que puedes introducir en los feeds bancarios para luego hacer los pagos a medida que venzan. En otras palabras, realmente no tengo que tener relación con la compañía telefónica más allá de saber cómo se llaman, para poder enviarles el dinero, ¿no? Básicamente de eso consiste nuestra relación. Pero si estoy en una empresa donde compro inventario y trato más a nivel personal con ellos, y tengo condiciones de pago y demás que quiero gestionar, entonces es más probable que esté haciendo pedidos, posiblemente con una orden de compra. Y eso añadirá otro tipo de componente de una solicitud, y luego podría recibir el inventario con un formulario de factura al recibir la orden de compra, y después tendré que pagar la orden de compra, en cuyo caso necesitaré una relación más personal con el cliente, para gestionar los términos de pago que se están aplicando con las cuentas a pagar en las órdenes de compra. Necesito un centro de proveedores. Antes se llamaba, ¿verdad? Necesito un centro de proveedores para hablar más con la gente. Eso significa que si estás en ese tipo de entorno para un negocio, podrías pasar mucho tiempo comunicando los términos de pago, los términos de envío. ¿Recibiste el inventario? ¿Se ha pagado el pago? ¿Qué tipo de descuentos en efectivo tenemos? ¿Con qué tiempo puedo pagar la factura de un artículo en particular? ¿Verdad? Y vas a negociar los términos con el proveedor, intentando hacerlo de la forma más concisa posible, para que, una vez más, el gerente o propietario del negocio pueda dedicar su tiempo a lo que intenta hacer, que es generar ventas. ¿Derecha? Eso es lo que suelen hacer los propietarios, y son los dueños centrados en generar ingresos, y luego la parte trasera de la contabilidad es intentar no perder demasiado dinero del proceso ni causar dramas o problemas con las personas con las que hacemos negocios. No queremos enfadar a los proveedores, pero queremos pagar lo más tarde posible, conservar nuestro dinero el mayor tiempo posible y, obviamente, conseguir los mejores precios posibles. Así que la próxima vez, profundizaremos en esto. Así que aquí es donde podemos introducir los formularios, y esto es lo que llamaríamos para llamar al centro de proveedores, o centro de gastos, al que podemos entrar y básicamente comunicarnos más con los proveedores, lo cual, de nuevo, es más importante si tratamos cuentas a pagar, ¿correcto? Ahora, sí, exactamente. El centro de proveedores o la zona de facturas, como lo llamen esta semana, solo es útil si tienes esas relaciones más cercanas, como negociar pagos atrasados y caídas de inventario. Si no, solo lo dejas en nombre y en un feed bancario.